Para ilustrar la segunda ley de Newton en los casos de rotación, retomemos el ejercicio que hicimos en el capítulo anterior sobre una cuerda que se desenrolla de una polea que está atada a un bloque que va cayendo. Entonces el ejercicio esta vez es determinar cuál es la aceleración angular de la polea y también la aceleración lineal del bloque cuando va cayendo. Entonces recordemos un poco aquí la situación. Si la dibujamos es algo así, ¿no? Teníamos aquí el techo y una polea que estaba suspendida del techo y el bloque aquí que está cayendo hacia abajo, ¿no? El bloque de masa m, la polea de momento de inercia I con respecto al eje que pasa aquí por su centro de masa. Entonces esta vez en vez de hacer el análisis por energía, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Aquí hay dos objetos, la polea y el bloque. Entonces hay que aplicar la segunda ley de Newton por separado a cada uno de ellos. El diagrama de cuerpo libre del bloque, pues es muy sencillo. Está aquí el bloque y cuál es la fuerza que hay sobre él. Está el peso. Y por otro lado está la tensión de la cuerda. Y bueno, la segunda ley de Newton, la que conocemos muy bien, me dice que la suma de esas fuerzas sería la masa del bloque por su aceleración, ¿no? Bien. Digamos que si tenemos un eje, bueno, por esta vez lo voy a poner hacia abajo. Un eje Y aquí hacia abajo, entonces todo proyectado sobre el eje Y tendríamos mg menos t siendo la norma de T1, igual masa por la componente Y de la aceleración del bloque. Bueno, para la polea el diagrama de cuerpo libre es algo así. Está aquí la polea, está la cuerda, que tiene aquí la tensión que está jalando hacia abajo, y por otro lado el eje de la polea que está agarrado al techo lo sostiene con una fuerza F para que no se caiga la polea al piso, ¿no? Entonces, digamos que aquí para la polea está la segunda ley de Newton usual de fuerzas, que me diría que esta fuerza más la tensión de la cuerda sería la masa de la polea por la aceleración del centro de masa de la polea. Pero bueno, la polea no se está cayendo, en su centro de masa está quieto aquí, entonces realmente esto vale cero. Ese centro de masa no se mueve, entonces su aceleración es cero. Entonces esta ecuación pues no es realmente muy interesante. Más interesante es una sobre los torques. Entonces si miramos los torques con respecto al eje de rotación que pasa aquí por el centro de masa, y digamos tenemos esta orientación positiva para los torques y proyecto sobre el eje aquí que está perpendicular llamémoslo Z, el eje perpendicular aquí a la pantalla. Los torques de las fuerzas que hay aquí son los siguientes. El torque de la fuerza de soporte, esta F, pues es cero, porque está justamente aplicada sobre el eje, entonces no tiene ningún efecto rotacional. Mientras que el torque de la tensión de la cuerda, si el radio de la polea es R, pues tendríamos sencillamente que esto es R por T, ¿no? Bien, y esa suma de torques, que finalmente solo es R por T, debería ser igual al momento de inercia de la polea por su aceleración angular. Entonces las dos ecuaciones importantes que tenemos son esta segunda ley de Newton de rotación para la polea y esta que teníamos, que deducimos hace un rato aquí arriba para el bloque. Llamémosla esta 1 y esta 2.
Tenemos en este problema dos incógnitas. Bueno, aparentemente tenemos tres incógnitas que son t, la aceleración lineal del bloque y alfa. Hay una tercera relación que no la he escrito aquí, que es de cinemática, y es la relación entre a y alfa, que sencillamente pues la aceleración lineal es r por alfa, ¿no? La aceleración angular. Entonces ya con esas tres ecuaciones podemos resolver para las tres incógnitas que hay. Voy a escribirlo aquí. Esto siempre les he insistido mucho en hacer ese conteo. La tensión no sabemos cuánto vale, la aceleración lineal no sabemos cuánto vale y alfa tampoco. Hay tres incógnitas y tres ecuaciones. Es un sistema que está completo y se puede entonces resolver. Bien, entonces la resolución, pues a ver cómo podemos proceder. De la ecuación 2 podemos despejar la tensión. Entonces la tensión sería el momento de inercia I sobre R por alfa. Y en la 3 pues ya tenemos despejada la aceleración lineal, entonces reemplazamos todo eso en 1. Entonces en 1 teníamos mg, voy a poner aquí para que la vean, la ecuación está arriba de la pantalla, mg menos t, entonces t, voy a volverla a escribir, y más bien reemplazamos aquí justo debajo. Entonces mg menos t, que viene siendo I sobre R por alfa, eso es igual a la masa del bloque por la aceleración que habíamos dicho que es R por alfa. Bien, y de ahí podemos despejar esa aceleración que es la que nos hace falta. Voy a escribir esto de esta forma, mg, pasando del otro lado todo esto tenemos mr más I sobre R por alfa. Bien, aquí voy a escribir esto de una manera un poquito diferente. Puse en factor mr, entonces es el segundo término aquí, pues lo dividí por mr y queda de esta forma. Es como para tener unas cantidades adimensionales, ver un poquito más claro el álgebra ahí. Aquí yo podría simplificar esta masa que sale de este lado y de este lado y despejar finalmente alfa, que vendría siendo entonces g dividido pues toda esta cantidad que está ahí, g dividido r por 1 más I sobre mr. Tenemos entonces la aceleración lineal igual a R por alfa y sería entonces G dividido 1 más momento de inercia dividido mr cuadrado. Aquí pues también el comentario, la comparación digamos con la caída libre. Si se fijan, tenemos este factor adicional aquí. Normalmente en caída libre la aceleración sería sencillamente g, ¿no? Pero vemos que no, el efecto de la polea se ve ahí en la fórmula con ese factor adicional.